Buenas tardes, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, martes 19 de abril. Este martes 19 de abril quiero platicar con Nelson Vargas en un momento más, a ver si ya está en la línea telefónica. Parece que el camarógrafo se durmió. Bueno, ya despertó. ¿Ya está, Nelson? Nelson Vargas. ¿Qué tal, Nino? ¿Cómo estás? Muy triste y muy preocupado de lo que te pasa y de lo que atraviesas. Cuéntame qué sucede. Mira, Nino, hay una persona Súbele. que se llama Isidro Solís Medina, que está implicado en delincuencia organizada junto con la banda que secuestró a mi hija. A mí no me consta que él haya estado en el secuestro de mi hija, pero sí el simple hecho de tener nexos con la banda y haber hecho 4 secuestros con esa banda, pues está implicado como delincuencia organizada. Este hombre estaba sentenciado a 34, pero pues un juez dijo que el famoso, debido y maldito proceso le da la oportunidad de salir libre, y nadie sabía que estaba libre, y de repente la víctima se lo encuentra en la calle. Imagínate qué sensación. La señora Wallace arma todo una rueda de prensa para dar a conocer esta arbitrariedad y anormalidad que está pasando en lo que es el magistrado federal. Ajá. Es en el Estado de México, ¿verdad? En el Estado de México, sí, Nino. Ajá. ¿Y ahora qué va a pasar, Nelson? ¿O qué vas a hacer tú? ¿O qué va a suceder? ¿O qué va a acontecer? Yo lo único que te digo es que como hace un año estuvo a punto de salir mi chofer, que ese sí estaba 100% implicado en la banda, pues levantar la voz, y no me queda otra. Se rehizo el juicio de este chofer Oscar Ortiz González de la banda, y bueno, ya se recompuso, y pues seguimos pegados. Tenemos que estar pegados a los casos, porque de otra manera lo sueltan. Por esta razón, pues yo estoy alertando a la sociedad y implorando justicia. No es posible que un magistrado federal del Estado de México, José Merced Pérez Rodríguez, dé la libertad a una persona que ya tenía sentencia de 34 años. Pero así es la justicia mexicana, Nino. Se compra, se vende al mejor postor. Nelson, una pregunta. ¿Por qué tu abogado tiene que estar permanentemente ahí? ¿Eso te cuesta una fortuna para que este imbécil no salga de la cárcel? Es una desgracia, Nino, pero me descuido y igual que hace un año, Oscar Ortiz González estuvo a punto de salir. Entonces tengo que estar cuidadoso. Llevo 8 años, 30 tomos de juicio, evidencias ante todos los medios de comunicación, infinidad de notas, apoyo de la sociedad, y no pasa absolutamente nada. Está uno con el Jesús en la boca, sí, que no suelten a la gente que ya está en la cárcel, y que desgraciadamente después de 9 años no existe sentencia para ninguno de los que estuvieron. No puede ser. No puede ser. Esto es en verdad una burla. O sea, Silvita no puede descansar en paz. Pues imagínate, ¿no? Yo creo que toda la familia siempre estamos preocupados y ocupados. Claro. No suelten estos delincuentes. Bueno, ¿algo más que quieras agregar? Algo más que quieras agregar, pero yo te voy a pedir un favor, no vayas a colgar. Quiero hacer un programa de televisión contigo de 1 hora. Nos ponemos de acuerdo con la fecha que tú quieras. Yo quiero tratar este asunto, yo quiero estar contigo y yo quiero permanecer a tu lado mediáticamente, si tú me lo permites. Con todo gusto, Nino. Toda la gente que me ayuda para que el Poder Judicial entienda que por unos cuantos jueces como el que te acabo de mencionar. Repite su nombre para que no se nos olvide. José Merced Pérez Rodríguez. Muy bien. Yo creo que a todo el Poder Judicial lo catalogan de corrupto. Claro. Por gente como esta. Claro. Yo creo que hay mucha gente valiosa. Los magistrados tienen mi respeto, pero por gente como esta persona, toda la sociedad piensa que todos son iguales. Muy bien. Nelson, gracias por aceptarme la llamada. En los próximos días, el día que tú decidas, se hace el programa completo, lo damos a conocer en un ratito más, ahorita que tú agendes la fecha, y te espero con mucho afecto, con mucho cariño y con mucho respeto. Lo que tú digas, Nino, estoy para servirte. Nelson, gracias por aceptar la llamada.
Nelson Vargas Basáñez, bueno, usted ya lo escuchó. No, yo cuando me enteré de esto, me dolió el estómago. Mire, estuvo su esposa, que ahora es su ex esposa, en el programa, y estuvo Nelson. Todo esto acababa de suceder. Él implicaba al chofer, y decían que no podía. El chofer puso a Silvita, decía. La señora lloraba, Nelson lloraba, y usted se quedaba así impávido porque decía, chin, ¿qué digo? No sabía yo qué decir. Eso fue hace 9 años. Bueno, yo no sabía que había pasado ya tanto tiempo. Hace 9 años sucedió. Y ahora tiene que poner un abogado ahí permanentemente para que no dejen sacar, para que no vaya a escapar el chofer o no vayan a dejar salir al chofer. Me doy. Bueno. Ahorita nos ponemos de acuerdo con Nelson para hacerle un programa especial. Quiero que esté él con la señora Wallace conjuntamente porque, bueno, pues realmente esto de que los cuates estos se vendan al mejor postor, ya estamos hasta la madre. Yo ya no encuentro otro término, perdóneme. Bueno, oiga, lo de Yunes está maravilloso. Fíjese usted que Univisión tiene una grabación. Ya sabe usted que las grabaciones son ilegales, obviamente. Y esta grabación ilegal, pues seguramente, yo le puedo apostar lo que usted quiera que es del CISEN. La hacen llegar a Univisión. Pero esto no es nuevo para Yunes, porque Yunes fue de los rudos del PRI. Recuerda usted que él estuvo como suplente de gobernador en los tiempos de Patricio Chirinos, cuando él hacía los discursos de Carlos Salinas de Gortari, entonces dejó ahí a Yunes. Bueno, pues robó muchísimo dinero, se hizo de mucha lana, después la maestra lo puso ahí en el ISSSTE, y unos decían que se había robado 7,000 y otros que 4,000 millones. Estamos hablando de unas locuras de dinero. Bueno, pero ahora ya es bueno porque ya es panista, y ya todo el mundo lo quiere, y ya confiesa. No confiesó nunca. Pero les agarran la llamada y le dice, hola papi, bueno, ya usted la puede bajar en cualquier momento, está en YouTube, ya está ahí la llamada. Y sucede algo muy raro, hablan de fíjese, esto está en Lexington y Park, allá en Nueva York, van así hablándole, dice, aquí encontré la construcción, es un edificio, es una casa, quieren 58 millones de dólares, podíamos adquirirla en 58 millones de dólares en los próximos 6 meses, y nos dejaría una rentita, madre, rentita. Él dice que no es cierto, y 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 que no es cierto. Pero bueno, pues ahí está la voz de... es del CISEN, y vaya usted a pensar que es alguien del PRI que le sacó, porque él dijo, los priistas desgraciados son los que me quieren tumbar mi candidatura. Pues no, hombre, el CISEN la mandó a Univisión y pues esto va a pasar. Ya sabe usted que esto de las llamadas telefónicas, pues si usted le cae mal a los del CISEN, a usted lo revienta. Bueno. ¿Qué va a suceder con esto? Pues no sé, porque el día del debate, allá en Veracruz, pues se agarraron entre los dos Yunes de a ver quién era más ratero. Un Yunes decía que el otro Yunes había robado no sé cuánto, y el otro le dijo que era pederasta, porque sale, ¿recuerda usted el libro de Lidia Cacho? Pues ahí sale que se comían a los niños y a las niñas, pero ahí lo saca en el mismo debate que se da, que era pues importante para el estado de Veracruz. Yo pensé que iban a hablar pues de lo que necesita Veracruz, porque tener a Javier Duarte y a Fidel Herrera, pues han sido 12 años de despojos, de robos, de todo lo que usted se pueda imaginar, pero como es una de las entidades más ricas, pues soporta estoicamente el puerto de Veracruz, y yo diría que el estado de Veracruz. Bueno, y lo de Elvira Santibáñez, esta jovencita de 22 años que ya todo el mundo la conoce porque fue una persona secuestrada, aquí vamos a hacer otra vez comentarios sobre las fechas. ¿A ella la secuestran? No. A ella la prenden los militares y la Policía Federal. Pero esto sucede el 4 de febrero del 2015. Todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado de ya no, ¿y qué quieres, ¿Qué quieres? ¿Quién es la pinche María? ¿Qué quieres? ¿Bolsa o toques? Los toques son en los genitales, Recuerden que estamos hablando de tortura. Y bueno, pues ella decía ya no. Ella pudo haber firmado lo que ellos quisieran. Pero ahora sale de que realmente era secuestradora. Ahora, ¿a quién le va usted a creer? ¿Realmente era una secuestradora? ¿O aceptó ser secuestradora para que no la siguieran torturando? Pero el ejército menciona en un boletín que desde el 10 de diciembre
del 2015 tenían la información y mandaron traer a ambos militares y los encerraron por desobediencia civil, no por torturadores. No, la palabra torturador no se puede decir en este país porque nosotros no tenemos, no existe la tortura en nuestro país. Cuando fue Meade a Nueva York dijo, la hemos erradicado. Pues no la hemos erradicado, señor secretario, porque ahí está un ejemplo de la tortura. Pero esto sucedió el 10 de diciembre. ¿Pero qué pasa el 16 de abril? Pues sale Cienfuegos, el general Cienfuegos, el secretario de Sedena, un hecho insólito, dice todo el mundo. Y sí es cierto, nunca nadie había salido a ofrecer una disculpa. Y posteriormente sale Renato Sales Heredia, que es el secretario, perdón, es el comisionado de la Policía Federal, y también se echa el mismo choro y el mismo rollo de que, oiga, pues 1000 disculpas y pues, no vuelve a suceder. Y después aparece Roberto Campa, subsecretario, y dice, vamos a erradicar la tortura. Ya estoy cansado. Mire, erradicar la pobreza y erradicar la tortura lo he escuchado a lo largo de no sé cuántos años. Candidatos a la presidencia de la República que no hablan de tortura, pero sí hablan de erradicar la pobreza. Erradicar, Roberto Campa, a ver, te voy a poner un ejemplo para que entiendas así como con palitos. La polio, para erradicarla, tenían que pasar 5 años sin que se presentara un solo caso de poliomielitis. Un solo caso de polio. Y después de esos 5 años se dijo erradicada la poliomielitis. Bueno, ¿cómo vas a erradicar la tortura si este es uno de los tantos casos que no nos enteramos? Pero hay que saber quién fue el que videograbó. ¿Y a quién diablos le importa eso? Ahora, la otra pregunta que yo no la sabía hasta ayer que me la dijeron. Yo mencionaba que si este cuate ya tenía el video, ¿por qué no lo subió a las redes? Y alguien muy ducho me contestó, porque si lo sube inmediatamente, hubieran dicho, a ver, estaba fulano, sutano, perengano, uno de estos güeyes fue, o uno de estas huellas, como usted quiera. Pero si pasó tanto tiempo, pues ya hasta se separaron, ya están trabajando en diferentes lados, ya sucedió todo eso. Por eso lo presentaron después. Y usted y yo nos enteramos un miércoles, fue miércoles. Y obviamente el 16 de abril, sábado, aparecía el general Cienfuegos en un hecho insólito. Ofrecía disculpas y que esto ya no va a volver a suceder porque los militares no lo van a permitir. Está la señora Wallace, permítame. Ya tengo a la señora Isabel Miranda de Wallace. Señora Wallace, mucho gusto. No, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Señora Wallace, acaba de pasar Nelson Vargas con nosotros, nos acaba de comentar lo que ha sucedido. ¿Qué quieres tú decir sobre un hecho en realidad reprobable que dejen salir a un sujeto que estaba sentenciado a 34 años por el crimen de Silvita, a los 9 años porque un magistrado se le ocurrió o no sé qué? ¿Qué me puedes decir al respecto, señora Wallace? Mira, hacer un llamado muy respetuoso al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que a su vez es el presidente del Consejo de la Judicatura, pues para que vean que están mal empleando y malentendiendo la ley. Con todo el respeto le digo al Poder Judicial, porque aunque ellos tienen libre criterio y tienen autonomía para resolver, lo que sí queda muy claro es que es imposible que un ministerio público o cualquier persona normal se convierta en adivino y sepa qué criterio va a emplear la Corte para el futuro. Es decir, Nino, cualquier criterio que la Corte emita debe de ser para casos futuros, pero nunca para que lo apliquen de manera retroactiva, porque esto está creando una gran impunidad y sobre todo está dejando a las víctimas del delito sin ninguna defensa. Están siendo inequitativos porque no ven por los derechos del imputado, pero también de las víctimas, solo están viendo para los derechos de del imputado. Por eso les digo que el Poder Judicial muchas veces es tuerto, porque solo ve para un lado, no tiene la visión integral de ver para los dos lados. Señora Wallace, descríbeme qué pasó, qué sucedió para que lo entendamos mejor. Mira, resulta que en el nuevo sistema penal acusatorio, cuando alguien es reconocido en la Cámara de Gesell, que la Cámara de Gesell es un lugar donde la víctima puede ver al procesado o al delincuente,
pero el delincuente no puede ver a la víctima, es una protección para la víctima. Llegó Juan, que es el nombre con el que bautizan a esta víctima del delito de secuestro, reconoce a su secuestrador porque además lo conocía de antes. Este hombre trabajaba cerca de su negocio, lo reconoce porque es quien lo traslada a la casa de seguridad y luego lo reconoce en los careos y lo reconoce ante el juzgado en una ampliación que él hizo. Bueno, pues todo esto el juez lo anula. ¿Por qué? Porque dice que cuando lo reconoció en la Cámara de Gesell, pues no tenía abogado. En ese momento, en el 2009, Nino, no era necesario contar con un abogado en el reconocimiento de la Cámara de Gesell. Eso es en el nuevo sistema. Entonces, el juez de manera indebida mezcla los sistemas, pero además ni siquiera le avisa a la víctima que el secuestrador se había ido al amparo para ver qué era lo que él podía alegar. Entonces, por eso te digo que es una barbaridad lo que está resolviendo el Poder Judicial en este caso y en otros muchos casos. ¿Qué se va a hacer en este caso en particular? Porque Nelson me dijo, yo quiero ir a hacer un programa contigo. Ya le dijimos que sí, ahorita nos iba a dar la fecha. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué se debe de hacer para que un magistrado de estos no siga? Pues siempre se habla de que es uno la excepción. Yo siento que hay una gran corrupción ahí en el Estado de México y se vende al mejor postor. Mira, Nino, yo no me atrevería a decir algo. Bueno, yo no, yo sí. Claro. Pero déjame decirte que indudablemente que el Poder Judicial, en este caso el presidente ministro, pues debe de fijar los criterios hacia el interior del Poder Judicial. ¡Claro! La Suprema Corte también, y también el Senado debe de dejarlo muy claro en todas las leyes que emita, que bajo ninguna circunstancia se podrá emplear de manera retroactiva, pese a que lo diga el pro persona. Claro. Como ahora dicen en los derechos humanos, que es lo que mejor favorece a la persona. Se les olvida que la víctima también es persona, Nino. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar, señora Wallace? Pues nada más decirles que si la Suprema Corte y el Poder Judicial siguen haciendo esto, siguen creando una gran impunidad. Señora Wallace, muchas gracias por aceptar la llamada. Te mando un beso, te quiero mucho, te respeto mucho y te admiro mucho. Gracias, Nino. Igual otro para ti también con el mismo sentimiento. Buenas tardes. Que estés muy bien. La señora Wallace, bueno, la señora Wallace yo creo que es así como un paradigma de todo lo que ha venido sucediendo en relación de las víctimas. Pero yo nada más quisiera concluir con esto de que, bueno, pues apenas tenga yo la fecha en que van a venir tanto la señora Wallace como el propio Nelson, yo se lo daré a conocer para que usted esté pendiente de todo esto. Ya, le platico rápido. Vámonos con lo de Elvira. Pues ahora es secuestradora, no es secuestradora, realmente qué es lo que se va a hacer, porque pues si la torturaron, bueno, pues a lo mejor con la tortura se le sacó la prueba, ¿no? La famosa prueba. Decían que era la reina de las pruebas, la famosa tortura, porque decían, tú mataste a Colosio, sí, yo maté a Colosio, y usted firmaba que había matado a Colosio, aunque no hubiera nacido en los tiempos en que asesinaron a Colosio, pero lo que quieras te lo firmo. Bueno, vámonos a los presidenciales. Oiga, ayer le hacen una entrevista a Miguel Ángel Osorio Chong y dice, no es tiempo de pensar en el 2018. A Chihuahua. Bueno, está bien. Y ayer le presentan la misma pregunta a Luis Videgaray. Y Luis Videgaray dice, yo estoy trabajando en reestructurar Petróleos Mexicanos. No pienso en el 2018. Bueno, pues ya nadie piensa en el 2018, pero todos hablan del 2018. Todos quieren llegar al 2018. Pero son muy cuidadosos porque ahí el presidente de la República decide quién llegará al 2018. Este es el Partido Revolucionario Institucional. En los otros partidos quién sabe cómo vayan a salir las cosas, pero en el PRI no. Pero ¿qué pasa cuando un secretario se brinca las tablas y lo manda a llamar el presidente? Pues fíjese usted que estaban ahí todos sentaditos con el presidente de la República y viene el regaño de que aquí las decisiones las tomo yo, presidente de la República. Y todos dijeron, sí, para ti o para ti, ¿a quién le están enmendando la plana? Ya saben que todos están con sus celulares. Bueno. Y cuando oyeron todo eso, dijeron, ay, la madre, está enojado el presidente. Bueno, pues, ¿qué cree que sucedió? Que el secretario de Agricultura, que anteriormente había sido gobernador del estado de Querétaro por 6 años, hijo de un gobernador del estado de Querétaro por
también 6 años, y él fue administrador de, pues no sé qué, ¿de qué me dijeron? De algo, de una aduana, administrador de una aduana en Tijuana. Pues este hombre se le ocurrió presentar su 3 de 3, para que usted que el 3 de 3 es una vacilada enorme, no sirve para maldita la cosa. Usted pone el 3 de 3 lo que se le dé la gana y dicen, ya cumplió con el 3 de 3. Pero recuerde usted que en el gabinete, no en el gabinete ampliado, sino en el gabinete del presidente de la República, anteriormente eran 18 los secretarios. Ahora con la llegada del secretario de Cultura son 19. Y de los 19 secretarios, ninguno había presentado su 3 de 3. Y este se le hizo paz y dijo, yo presento mi 3 de 3. Y que le dan su jalón de orejas. Pero ese 3 de 3 que presentó es maravilloso, ¿eh? Él y su esposa tienen un terreno de 1,800 metros. ¡Ay, qué lindos! Ay, no, me encanta. Bueno, es encantador escuchar eso. Y su esposa tiene aparte otros 3 terrenos. No dicen cuánto cuestan los terrenos, pero bueno, lo que cueste. El terreno que tiene con su esposa es de aproximadamente 2 millones de pesos. Él tiene como 1 millón de pesos. Ay, pobrecito, ¿a poco no has ahorrado, Pepe? Yo quiero mucho a Pepe, quiero decirlo que es en serio. Lo quiero y lo quiero mucho. Y creo que después de esto él ya no me va a querer, pero bueno. Y tiene una Honda. En la madre, yo lo veo siempre en camionetas blindadas, blindaje 7, toda la familia, escoltas, todo el aparato oficial. Y nomás tiene una Honda. Oye, Pepe, ¿y circula todos los días tu Honda? No, ¿verdad? ¡Qué tristeza! Tú dices que no tiene conflicto de intereses. No tener conflicto de intereses es muy sencillo. No tener conflicto de intereses, por usted, no conozco a IGA, y ya está. No conozco a quién más, a OHL, y ya está. Pero si usted dice que conoce, aquí me pusieron un nombre, Agustín Domínguez Cervoni, cuidado, porque este es un millonetas que puede hacer muchos negocios con usted. Entonces, él no conoce a ninguno, entonces no creo que tenga problema de conflicto de intereses. Pero ya, para concluir y para terminar, ¿se acuerda de que Cuba no es una dictadura? Pues Cuba es una dictadura. Cuando llega Fidel Castro Ruz, lo convierte en una dictadura. Porque hoy, democráticamente, me acaba de hacer esa mención el señor don Agustín, democráticamente reeligieron hasta el 2021, si es que antes no se muere, a Raúl Castro. Bueno, esto está peor que la CTM. O sea, don Fidel Velázquez lo iba religiendo hasta que se murió. Entonces, pues, ¿qué se van a quedar con Raúl todo el tiempo? Pues no, que ya era una democracia, que ya íbamos a compartir con ellos, dijo el presidente Obama, se echó un discurso, fue a conocer Varadero. Varadero es un encanto, un ensueño que tienen los cubanos. Fue a conocerlo, todos estaban muy contentos, llegó el presidente de los Estados Unidos, la gente pues así como que no le daba mucho crédito, pero lo más importante es que iban a ir los Rolling Stones y ¡pum! La locura. Y ahora les reeligen al mismo sujeto. ¿Y quién cree que estuvo en la votación? Su hermano Fidel, pues no estaba muy enfermo, pero necesitaban el voto de Fidel, entonces ya quedó Raúl. Hay que preguntar quién sigue, porque Raúl ha tenido 80 años, ahí están los años de don Agustín, que nos hace el favor de acompañarnos el día de hoy, no sé cuántos años tenga, pero yo ya lo veo así muy cascabel, oiga, ya como que se le va el avión constantemente. Ya cuando a usted se le va el avión, bueno, no, ese es el comercial del PG, que va a vender los 3 aviones en el 2018, el de 7,500 que trae el presidente, que no lo tiene ni Obama, el de Arely de la procuradora, y también el de Cienfuegos, que también cuesta $80 millones. Mejor vamos a platicar del medio ambiente. Esto del medio ambiente a mí me angustia y me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque hace muchos años Manuel Camacho Solís, cuando decían que los pajaritos se caían muertitos, los ambientalistas decían que era la contaminación. Entonces a alguien se le ocurrió empezar a hacer mediciones. Y dijeron, es que estamos en contingencias. ¿Qué es una contingencia? Pues no, que los gases no salen. Nos explicaban porque nosotros no entendíamos nada. Pero Manuel Camacho Solís dijo, en 15 semanas, fíjese usted, vamos a sacrificarnos todos los que vivimos en la Ciudad de México. Pues un día a la semana le quitaban a usted su coche o no circulaba su coche. Pero no lo hicieron bien, lo hicieron mal desde el principio.
¿Sabe usted por qué hoy no circula 7 y 8? Porque lo metieron en una bolita de esas de la Lotería Nacional y fueron sacando el lunes quienes no circulaban, el martes, y todos estábamos hechos pelotas. Si lo hubieran hecho 1 y 2 el lunes, 3 y 4 el martes, y así sucesivamente hasta llegar al 9 y 0, hubiese sido tan simple que hasta usted y yo lo entenderíamos. No que tendríamos que andar preguntando, hoy quién no circula, pues no sé cuál número, o no sé cuál color. ¿Qué me importa el color cuando el número de la placa es suficiente? Bueno, pero después de esas 15 semanas surgió en la mente de Manuel Camacho Solís que debería de ser permanente. Y cuando decidió que iba a ser permanente, nos jodió a todos los capitalinos, perdóneme por el término. Porque en ese momento usted dijo, ¿y ahora qué me compro para el día que no circulo? Pues una carcacha, güey. Y usted se fue, igual que yo, nosotros sí nos compramos la carcacha, porque nomás iba a circular el día en que nosotros no estuviéramos arriba de nuestro automóvil. Pero ¿qué sucede cuando esa carcacha empieza a circular 4 días de la semana? Pues la contaminación se va para arriba. Recuerden que en esos automóviles había carburador, no el catalítico que tenemos ahorita, o sea, era un desastre. Pero ahorita pues la contaminación está arriba de los 100 puntos, dicen que hasta 150 es contingencia ambiental, anteriormente era hasta los 200 puntos. La medición anterior era Ciudad de México. No decía la delegación Miguel Hidalgo, la delegación Benito Juárez, Iztapalapa, ahora sí ya está por delegación. Y se hablaba de 16 delegaciones y 18 municipios conurbados. Bueno, perfecto, esta era el área metropolitana. Ahora se habla también de 16 delegaciones y 18 municipios conurbados. ¿Usted ha visto a Erubiel Ávila pegado a Mancera? No, porque es el 18, imagínense, va a perder popularidad. ¿Qué sucedió? Pues hubo un berrinche y le dijo, sí, pues no te dejo tirar la basura aquí en mi territorio. Ya, llegó Paquiano por órdenes del presidente de la República, el secretario ahí de la CEDUE, y dijo, hagan las paces, ya se dan la mano los tres, son muy cuates, está bien, ya voy a recibir otra vez tu basura. Bueno, ya todos son muy cuates. Pero todo el mundo le pega a Mancera. Mancera es un incompetente, Mancera no sé si es para maldita la cosa. Pero yo no he escuchado que le digan eso a Erubiel y tiene 18 municipios, estamos hablando del área conurbada. Pero pareciera que todo el mundo le tiene miedo porque todo el mundo quiere ir al 2018. Todo el mundo está pensando en el 2018 y no podemos salir del 2016. Esto de la contaminación, pues es una verdadera bronca. Pero si no lo entendemos, si no lo comprendemos, que tenemos que salir adelante, no nada más a través de los automóviles, sino también del el transporte. Le platico lo del transporte. Yo cuando comenté que de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana, el transporte pesado no debería de aparecer en la Ciudad de México. Alguien me dijo, ya estás... se te ocurrió, ¿verdad? Es una de tus ocurrencias, Nino. No, hombre, eso ya lo teníamos anteriormente. Eso ya lo habían hecho anteriormente y usted y yo podemos circular mucho mejor en las horas pico. No le quiero decir que circulemos muy rápido, pero mucho mejor. Si quitamos el transporte pesado, ya lo decidieron que este lunes, o sea, el día de ayer, inició con lo del transporte pesado. Pero estamos hablando del medio ambiente y nos hemos dedicado a la contaminación, al ozono y a que el que tiene automóvil es un desgraciado. Pues yo no creo que sea la verdad, pero bueno. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Agustín Domínguez Cervoni. Agustín, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, Nino. ¿Qué pasa con todo esto? Pues tú que sabes tanto. No, lo que pasa es que estamos en una ciudad en donde nos hemos olvidado realmente de lo que hay que hacer. No puedes dedicar una ciudad y decirle ahora vas a tener la vocación de ser ciclista. No, es muy bonito y hay que aprovechar y hay que hacer, promover que se use la bicicleta. Sí, pero para poder hacer eso tienes que dar una serie de alternativas. La Ciudad de México se les ha olvidado que tenemos que hacer líneas de metro continuamente, no podemos dejar de hacerlas. ¿Por qué? Porque es el transporte masivo, claro. Económico y además en donde puedes mover más gentes. Y además debería ser el eje de nuestra... Claro, y yo a veces pienso que tenemos de tener un plan rector para movilizarnos. Existía ese plan rector. Ese plan rector, la última vez que se actualizó fue con el profesor Jan González.
No, pues está bien. Me parece que era mi jefe. Oye, pero perdóname, ya. La verdad es que ahí, es más, existía y sigue existiendo el plan maestro del metro con todas las líneas que debe haber. Existía un plan para que los transportes fueran en una red ortogonal y fueran a las estaciones del metro, a surtir al metro. Y entonces el metro nos iba a movilizar a todos. A no competir con el metro. Pero además existía los transportes de personal de las empresas y existía un sistema para que desincentivar el uso del automóvil. Y eso es lo que se nos olvidó. También nos acompaña el día de hoy Giselle García. Ella es analista de políticas públicas del Centro Mexicano del Derecho Ambiental. Giselle, mucho gusto, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Cuéntame, ¿qué pasa? Bueno, pues en realidad estamos enfrentando un problema, sí, ambiental, pero también un problema de políticas públicas que han sido muy mal diseñadas y obviamente muy mal Vamos implementadas. con políticas públicas. ¿Por qué mal diseñadas? Pues porque el problema es tan grande que en realidad no lo puedes resolver con una sola medida. O sea, el programa del no circula, no vamos a decir que no es una medida que ayuda, sin embargo Pero no es la única. nada más, una medida más, una medida de las que debería de haber, una más de las que debería de haber. Sí, probablemente no sea la principal, ¿no? Claro. O sea, porque en realidad el transporte pesado es el que más está causando unos problemas y el que menos se atiende. Entonces, ese es un punto, por ejemplo. Fíjate que hay otra cosa que también se nos ha olvidado. Para pasar de una ciudad a otra y no atravesar el Distrito Federal, deberíamos de tener un libramiento como existe en todas las ciudades de la República Mexicana. No te estoy hablando de Nueva York, no te estoy hablando de Atlanta. Todas tienen libramiento. Nosotros no tenemos libramiento, tenemos que meter entonces el transporte pesado por el medio de la Ciudad de México. Porque lo que se iba a hacer lo canceló ¿Quién? pues, tu compañero, el Peje, cuando cancelaron la autopista Chamapa, sí. Lechería, Chamapa al Colegio Militar y de ahí hasta... Y tú vas a votar por él, ya me lo Ya dijeron sé por que ahí. no. Mariana Tapia también está con nosotros y es investigadora del área de desarrollo urbano del Instituto Mexicano para la Competitividad. Bienvenida, mucho ¿Qué tal? gusto. Muchas gracias, mucho gusto. ¿Qué pasa? Cuéntame. Pues como bien dicen, aquí también hace falta una integración entre las autoridades. Como ya decías, no se le echa nada de la culpa al Estado de México, pero tampoco en el nivel federal. También hay mucha responsabilidad. Yo no veo a en Paquiano esa parte. en ningún lado, no veo a Erubiel Ávila en ningún lado, y entonces dicen, tírale a Mancera, pinche Mancera, ponte a las pilas. Y tampoco esa no es la forma. Tampoco vemos combustibles más limpios, Claro. Normas de vehículos con tecnología más avanzada que son mucho menos contaminantes, y no vemos una integración entre el transporte del Estado de México y el del Distrito Federal. Cuando pasamos entre un estado y otro, como bien acabas de decir, esa responsabilidad se vuelve federal y se vuelve en particular responsabilidad y un mandato que debería de estar adoptando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Pero además hay otro asunto, estamos hablando de dinero y de corrupción. Las líneas de la Ciudad de México no pueden entrar al Estado de México y las del Estado de México no pueden entrar al Distrito Federal porque cada quien se mocha con su autoridad. Y entonces es un verdadero desastre. Cuando podíamos estar circulando a lo largo de todo lo que es la megalópolis, o por lo menos esta área metropolitana. Y la otra, el taxi en el Estado de México no cuenta con taxímetro. Ajá. Entonces llegas y te cobran lo que quieren. Te cobran lo que quieren, y si vienen a la Ciudad de México, te cobran el doble porque se regresan vacíos. Y viceversa, los de la Ciudad de México hacen exactamente lo mismo. Van al Estado de México, te cobran el doble, pero no se han puesto de acuerdo en eso. Es algo tan simple. Es el divorcio político, Nino. Sí, el divorcio político. O a lo mejor no tener los políticos tan avesados, ¿no? Bueno, también nos acompaña la ingeniera Lourdes Aduna. Ella es presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Canacintra. Bienvenida, mucho gusto. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Nino. Muchas gracias por la ¿Hoy invitación. circulas? Bueno, le quiero ofrecer una disculpa. En verdad, estoy muy apenado. Esto, pues no debería de suceder. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 145 de Total grabado. Si fuera grabado lo hubiéramos remediado inmediatamente, y yo me siento muy avergonzado y muy apenado con usted. Mil disculpas. Pero yo creo que como dijo Uber, y eso desquició al mundo. Llegó en Uber, llegaste en Uber, ¿no?
Pues en el sistema de más pool que compartes y entonces te sale más económico y son menos viajes por ¿Por qué persona. tenemos tantas broncas? ¿Por qué es tan difícil vivir en el área metropolitana? Pues yo creo que ustedes mismos lo acaban de plantear ahorita. Hay demasiados intereses políticos, creo yo, más que ambientales. Tomamos decisiones unilaterales sin consultar a las personas que realmente estamos afectando con esas decisiones, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la Canacintra es un organismo por ley de cámaras obligado, es de consulta obligada, y sin embargo no hemos sido consultados en todo este proceso del nuevo programa Hoy No Circula, que es temporal. Pero pues como comentaste desde el inicio del programa, la costumbre aquí es que las cosas se hagan permanentes, ¿no? No, pero espérame, es que no deben de ser consultados, ustedes deberían de ser parte de la solución. Deberíamos, pero no hemos sido, nos consideramos parte de la solución. ¡Claro! Canacintra se pronuncia porque tengamos propuestas que sean de mediano, de largo plazo, que puedan ser muy contundentes en beneficio de la salud de todas las personas, de todos los ciudadanos, pero que hay una responsabilidad que, aunque es compartida, también debe ser diferenciada. ¿A qué me refiero con esto? Hablaban hace rato de las acciones que no se ven de parte de los gobiernos locales como el Estado de México, que ahí pues, se ve claramente el tinte político contra el DF. Y por el otro lado, el gobierno federal tampoco vemos que haya soluciones. O sea, según los informes de Pemex, hay un 11% más de emisiones del 2014 al 2015. Estamos a ¿cuántos kilómetros de Tula, del complejo industrial de Tula? Es como 80 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México, y está documentado en los estudios que las emisiones del complejo industrial de Tula, que son Pemex y CFE, son los que arrastran las emisiones hacia la Ciudad de México en la noche por las condiciones climatológicas, y es parte con lo que amanecemos todos los ciudadanos aquí en el DF, ¿no? En la Ciudad de México ahora. O sea, hay muchas formas para implementar todo esto. Yo recuerdo que sacaron algo de Azcapotzalco hace muchos años. ¿Qué era? Sí, la refinería. La refinería, porque emitía exactamente lo mismo que tú estás diciendo. Si esas cosas que parecían... Y la teníamos aquí adentro de la ciudad. Si parecían tan imposibles y se lograron hacer, y yo no ¿Qué estamos esperando? Ahora, ¿cómo? No, estamos pensando incluso en una refinería más en el estado de Hidalgo, cuando podríamos estar pensando en otras zonas del país, en lugar de seguir arrastrando contaminantes para acá, ¿no? Mira, no vamos a poder tener una refinería en ninguna parte de la República Mexicana porque esto nos lleva 10 años. Y dentro de 10 años yo creo que los híbridos, o más, entonces, ¿para qué seguimos pensando en eso y perdiendo el tiempo? Y con la libertad actual, pues ya las refinerías deben hacerlas el sector privado. Sí, ya, al diablo. Y las debes hacer. Si ya Petróleos Mexicanos ya lo destrozamos. En la playa. O es más, deberías de comprar ahorita Petrobras, porque Dilma Rousseff la van a correr la otra semana, pues ya podemos quedarnos con Petrobras y con Pemex. Fíjate. Bueno, también nos acompaña Arnold Ricalde, director de Orgánica. Arnold, bienvenido, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Nino, hace muchos años. Pues sí, pues desde que cuando te corren pierdes a los amigos. No, para nada. Pues ciertamente hay una falta de profesionalidad en el gobierno federal y en el gobierno local, como bien lo dice Lourdes. No se han allegado de especialistas, no se han allegado de gente que conoce el tema, como aquí mis compañeros. Hay una realmente falta de interés. Fue un tema que guardaron en el cajón. Hay un proaire que se debía de haber hecho de forma gradual con más de 100 medidas para mitigar la contaminación. Nada de y que las fueran dosificando para que nosotros las fuéramos asimilando. Así es. Y evaluarlas. Claro, antes de que nos las dosificaran, se deberían de evaluar. Un piloto. Pero no hay interés, no es prioridad del gobierno. Para el gobierno la prioridad son las elecciones, son los lujos, son otro tipo de cosas que no es el bien común de los ciudadanos. Vemos una multiplicidad de obras por toda la ciudad, por toda la zona metropolitana. Vemos cómo cada vez quitan más árboles, vemos cómo cada vez aumentan las vialidades, y cada vez que hay más vialidades, más segundos pisos, va a haber en un futuro, en un mediano plazo, más contaminación y más automóviles. Es que le estamos apostando claro, no hay una al auto. política pública firme basada en el transporte público. Parece que la política pública, tanto del gobierno local como el gobierno federal, es construir más segundos pisos, y no solo aquí, lo estamos viendo en Puebla, lo estamos viendo en el Estado de México, lo estamos viendo en Veracruz. Ciertamente
es un gran negociazo, pero para el medio ambiente esto no nos conviene. Los segundos pisos no son la alternativa. Necesitamos un transporte público sólido, robusto, que realmente haga que la gente deje su coche para preferir ir en transporte público. Pero a ver, aquí hay un problema. En la Ciudad de México tenemos un transporte deteriorado y en el Estado de México desvencijado, chatarrizado. Dime cómo diablos vas a dejar tu automóvil si son latas de sardinas. Yo difiero, ¿eh? ¿Difieres de qué? A ver, de que tienes no se derecho haga de réplica. A ver, difieres. De que no se haga Un negocio. No, ¿Por qué se debe de hacer o no? Siempre se debe seguir haciendo vialidades. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo de automóviles y de transporte público. Sí. Ahora, lo que debes hacer es transporte público también en las vialidades. No puedes seguir dejándote. Seguimos siendo cada vez más gentes, ¿sí? No podemos cerrarle la puerta a la industria mexicana que más le deja en cuestión de manufactura al país, que es la industria automotriz. Pero lo que hay que hacer es trabajar dando vialidad, pero no dejando el transporte, ¿sí? Pero ¿cómo desincentivas el uso del automóvil? Tienes que generar estacionamientos para que lo pares ahí y uses el transporte. Además, no hay cajones suficientes. Esa visión es, derecho de réplica. Es de la antigua, ¿no? Realmente nosotros no creemos eso, es de los 50, 60. No creemos que tiene que ser la prioridad del fomento al automóvil. Permíteme hablar. La principal problemática ahorita que tenemos ambiental es el cambio climático. ¿Y quién genera el cambio climático? Los automóviles. No podemos seguir dependiendo de esa industria, tenemos que ir transformando gradualmente. Pero entonces, ¿qué hacemos? La industria ¿Vamos a comprar híbridos mañana? Cambia que nos los hagan bien. automóviles y entonces entra en una industria limpia en automóviles. Pero, o sea, A ver, Hay más formas de yo no estoy de transportarse, acuerdo, no yo no solo estoy el de acuerdo. automóvil. Es una visión gringa que nos ha llevado Este al es un fracaso. gringo, es un gringo. Tú eres el es Trump una de visión la de todos mesa. lados. El transporte público Oye. en Europa se lleva con tranvía, con ¿Sabes? metro, pero tienes que hacer Espérame, de todo. espérame. No, pero no te niegan. ¡No se lo sigues altere! haciendo. No, pero sigues Tranquilícese. haciendo vialidades. El transporte público es muy sencillo de adquirir. Se hacen créditos blandos a través de Banobras. Yo se lo doy a Agustín, me firma Agustín y si no me paga mensualmente le retiro la concesión. Y el transporte público no le cuesta al gobierno. Y luego estás pidiendo Y 5,000 estamos- millones Entonces, para sustituir camiones. que tenemos? Porque no pagas Porque una nadie lo ha tarifa. hecho, nadie lo ha hecho. Tenemos A ver, los tú- microbuses. Vaya, pongan a orden porque estos señores ya se quieren adueñar del micrófono. A ver, ¿qué ibas a decir? Una cosa, tenemos los microbuses que tenemos porque desde los 80s el gobierno del Distrito Federal le ha dado las concesiones de camiones a hombres camión, es decir, una persona que maneja un camión y que junto con otras monopolizan una ruta y estas personas no tienen ni incentivos ni accesos financieros ¡El para pulpo! renovar su transporte. Van por el pasajero, Entonces, no por ellos Es el están pulpo. compitiendo por pasaje No por el y al servicio, mismo tiempo claro. son personas que no son sujetos de crédito y por eso tienen camiones de 17 años porque Totalmente de acuerdo. no tienen acceso a financiamiento para renovar de sus acuerdo. unidades. Esos son los camiones, Ahora quiero pero agregar, en los microbuses no te Bueno, puedes, los microbuses. no puedes levantarte. ¿No te Porque has fue fijado? una decisión de Camacho de mandar a hacerlos. Los mandó a hacer a Volkswagen. Era compadre del de Abre, que hacía las carrocerías. Y de Raúl Salinas no le saques, también di su nombre. Ah, ¿verdad? bueno. Tienes mentalidad gringa, le dijiste, No, ¿verdad? no, Es sí, el es Trump el del programa. También, A ver, también. también en el tema de los estacionamientos, la tendencia en Europa y en Estados Unidos es eliminarlos. Cuando nosotros tenemos un estacionamiento, un cajón disponible de estacionamiento, es una invitación a usar el coche. En Francia lo que han hecho en París es todas las bahías de estacionamiento las están quitando. En 8 años retiraron casi el 50% de sus estacionamientos y lo sustituyeron por infraestructura ciclista en contraflujo. Pero están poniendo al paso vial. estacionamientos en las orillas de En las las puntas, en las puntas. Esos son Para que los dejes un estacionamientos a los que me Pues refiero. para que puedas utilizar el transporte, o sea, necesitas Para una que llegues al conexión transporte intermodal. público. No, aquí- Es necesaria una interconexión intermodal y hay mercado para todos. Yo creo que se puede acceder a transporte eficiente particular y si tuviéramos el transporte público eficiente, sin contaminación, que no llegaras a un paradero y sea un Claro, chiquero, claro. que no te asalten, que un montón de cosas que suceden hoy en el transporte de esta ciudad, incentivaríamos a que la gente usara el transporte público. Pero que no te- si no tienes Ahorita rutas, si te metes al metro y te cae el agua porque está lloviendo y no tiene mantenimiento las instalaciones,
agresiones, si sales y te asaltan, y bueno, mujeres ya no quiero ni entrar en el tema, ¿no? Entonces, ¿cómo incentivamos y cómo podemos plantear ahorita siquiera que nos dejen sin estacionamientos y que nos dejen sin autos para entonces no Tú movernos? dijiste políticas públicas, es de lo que estamos hablando. Efectivamente, tiene que ver con el diseño de las políticas públicas, que además, en el caso del transporte público, o sea, se calcula que alrededor de 10 viajes, 3 se hacen en auto particular. Esto quiere decir que la mayoría utiliza el transporte público. Y es el transporte público el que, digamos, lleva más, pues, se requiere de muchas más cosas, o sea, sí, resolver el tema de seguridad, resolver el tema, por ejemplo, de género, ¿no? Muchas mujeres no usamos el transporte público por miedo, no porque no queramos, sino por miedo. Y eso, obviamente, responde a una cosa estructural mucho más compleja, pero que sí se tiene que hablar, porque de alguna manera incide en el tema ambiental, incide en un problema de salud pública, que es el que estamos enfrentando, y es el que principalmente tendríamos que estar discutiendo. Muy bien, Arno. Pues coincido un poco. ¿Con quién? ¿Con quién coincides un poco? Un poco y nada, con todos. Afortunadamente yo tengo la oportunidad de viajar en metro, Ya en Metrobús. poco y nada, o sea, todos los días y en bicicleta, ¿no? Ya hay ¿Y qué llegaste aquí? caminando y en Metrobús. Entonces, bueno, ya hay en casi todos los transportes públicos de la ciudad un espacio pues, exclusivo para mujeres, y cuando vas en el metro te vas hasta adelante, se respetan porque no te dejan pasar a los hombres. Si vas en metro te das cuenta. ¿No se respeta o en sí? el Metrobús también. No, déjenla hablar a ella. Hay una parte adelante. Se respeta cuando tienes la suerte de, por ejemplo, en el metro que haya un En todos vigilante. hay diario. Sigue. No, sí está confinado Yo el viajo vagón. diario. Yo viajo 3 veces a la semana. Y se respeta cuando tienes la suerte de que haya una autoridad que le diga a la persona que se quiere pasar que no se pase. Cuando no, o sea... Eso es una política pública, creo que está en todos los metros. Yo lo veo diario, que hay esta división en las horas pico para que las mujeres tengan acceso. En el Metrobús también, en la parte de adelante, hay una zona específica exclusiva para mujeres y se está haciendo el esfuerzo. Creo que falta mucho por hacer, pero creo que también tenemos una cultura de dependencia al automóvil. Creo que en los mexicanos vemos al automóvil como un signo de estatus social. Ya dejó creo de que serlo. Pues está dejando No, ya dejó de serlo. Pero el tener una Suburban negra blindada, grande, ¿Qué traes con conmigo, guaruras, güey? es como un símbolo de estatus social. Y de hecho, conforme llegas, ¿no? A algún lugar, si no traes tu camionetota, pues no te respetan igual. Oye, escucha. Entonces, empecemos por ahí, Llegas con y tu eso no lo acepta el camionetota mexicano. Y no hay estacionamiento, entonces el ballet parking te recibe tu coche y lo estaciona en la otra calle. Entonces yo me muero de la risa de que digo, bueno, que somos tan imbéciles. No, es que todo es un conflicto de gestión y no sabes cuántos. Se supone que por reglamento cada local debería de tener al menos 1 o 2 lugares de estacionamiento para recibir a las personas, pero ¿cuántos de esos estacionamientos se reparten entre 50 comercios y es un mismo lugar para 10 comercios? Entonces no se cumple. Otra vez volvemos a la cuestión de política pública, de gestión, de corrupción y de todo lo que inunda este país. A ver, uso del suelo. Yo quiero ir a uso del suelo porque tú lo manejas muy bien. ¿Por qué los delegados políticos cambian el uso del suelo para hacer multifamiliares costosísimos con un gran impacto al medio ambiente? ¿Por qué? Porque cometes un error de decir hay que redensificar la ciudad. Bueno, sí hay que redensificar la ciudad, pero hay que redensificarla con un criterio bien establecido, ¿sí? Si tú quieres hacer un edificio de 5 pisos en donde anteriormente para el costo de ese departamento de cada uno te daba para un vehículo nada más, ahora tienen 3 las gentes. Entonces lo que tienes que hacer es exigirles que tengan más estacionamiento los departamentos. No los van a hacer. Ellos. Te ponen un lugar o 2 lugares y entonces los que llegan a tu casa se quedan allá afuera. Es un desastre. Se quedan en la calle. Se necesita una política sobre el estacionamiento o sea, no de mínimos. Ahorita la legislación en el Distrito Federal te dice que según el uso de suelo y los metros de construcción necesitas un número específico de estacionamientos sin ponerse a pensar en qué área está la construcción que tú quieres hacer. Claro. o en qué o qué tan conectiva o qué tan conflictiva es. Entonces, si nosotros estamos haciendo estacionamientos en Reforma, estamos incentivando
llevando a que Reforma siga congestionada. Lo mismo con Insurgentes. A pesar de que hemos invertido en Metrobús, en transporte público, ahí sí, de mucho mejor calidad que el metro, que los microbuses, y estamos invitando a la gente a que le dé flojera caminar las 2 cuadras a su parada del Metrobús, y eso sí ya no puede seguir. Cuando construimos el uso de suelo, además de, para el estacionamiento, además del uso de suelo, se tienen que estudiar las características del inmueble que tenemos que construir. En Londres, el edificio más nuevo y más alto que se está construyendo tiene 74 lugares de estacionamiento. Y a lo mejor estoy exagerando. Una pregunta. Y nuestro centro de Vancomer tiene 2,000 y tantos. Sí. Entonces pero el edificio tiene metro, punto. Tú ya tocaste Vancomer, a ver, tú ya tocaste. metro junto, Espérame, ya tocamos el banco. Ya tocaste Vancomer, Santander, Banamex. Tú llegas al banco y hay 2 lugares. Exacto. Y hay un viene que te dice, órale, ahí déjalo y yo te dame una lana. ¿Cómo es posible que las sucursales bancarias tengan 1 o 2 lugares o 2 cajones? Exacto. Pero no es puede todo. ser. Lo que decíamos, Tienes ¿no? ¿Por qué no? 50,000 gentes en 3 esquinas que están aquí en Reforma, ¿sí? Que salen al mismo tiempo y no les das un servicio de transporte. Y van a salir a la misma hora. Pero es que tampoco creo que estamos una de hablando También se trató de hablar de horarios diferentes y distintos, pero nos destroza la ciudad y nos destroza a todos. Dales transporte público. ¿Por qué no empezamos a generar o hablar de propuestas que puedan ser constructivas? Dime Por una. ejemplo, Canacintra está pensando en invitar al gobierno federal a que empiece a analizar la posibilidad de desconcentrar al gobierno federal. Si nosotros desconcentráramos al gobierno federal, acercando los servicios a quienes más los necesitan, podríamos estar llevando cadenas de proveeduría hacia donde se instalen estas dependencias. Podríamos llevar también familias completas que se van a ir con esa dependencia. Podríamos disminuir vuelos de avión, porque todo mundo tiene que venir a reunirse con el gobierno federal y todo mundo tiene que llegar a la Ciudad de México. Podríamos también desconcentrar las marchas, por ejemplo, o sea, si tenemos a las dependencias una Zagarpa en un estado netamente agrícola, estás acercando el servicio y las marchas que tengan que ir a Zagarpa se van a ir al estado netamente agrícola. Si tienes a una secretaría, no sé, me imagino, el Distrito Federal está desindustrializado, bueno, todo el país, pero en general el Distrito Federal está desindustrializado precisamente por este tema de la contaminación. Bajamos de un 20% de aportación al PIB a un 7%. Claro, pero En esa situación, una Secretaría de Economía no podría estar en un estado netamente industrial. Una Secretaría de Energía, por ejemplo, no podría estar en un estado donde realmente hay industria energética. Yo creo que si pensamos en empezar a desconcentrar y a que el gobierno federal analice esta situación, ya hay 3 casos de desconcentración. ¿Por qué no analizamos qué tan positivo fue? Que fue el INEGI, fue Marina, fue CONAFOR. ¿Por qué no empezamos a analizar qué tan positivo es y empezar a desconcentrar la ciudad? Llevaría a una cadena de beneficios. mira, para yo creo toda que la el INEGI población. no fue suficiente porque llevárselo a Aguascalientes, el INEGI ni representaba nada. Yo estoy pensando en las secretarías cuando se propuso en primera instancia la Secretaría de Turismo, que no tenía que estar haciendo nada, absolutamente nada aquí, y entonces dijeron no, no y no. Y el Senado de la República, como había un terreno de unos cines, Roble, o no sé cómo se llama la madre esa, pues ¿por qué no para el Senado de la República? Y nos fregaron paseo de la Reforma. Que el Senado de la República no podía estar en alguna de las orillas de la Ciudad de México, 1. Y 2, que era un negocio tan importante para el que lo vendió, que todavía tiene goteras el maldito edificio porque no lo han podido resolver. ¿Y por qué carambas, cada vez que hay una marcha, las marchas son, pero siempre hacen lo mismo? Se paran frente a la Bolsa Mexicana de Valores, continúan, se paran frente al Senado, continúan, se paran, o ya no se van a parar frente a la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, si ya sacaron la embajada, se la llevaron a la presa de la Angostura, carajo, ¿por qué no sacamos? Bueno, el Senado ya no se puede sacar porque ¿qué vamos a hacer con ese elefante blanco? No podrías imaginarte incluso que la Secretaría de Turismo llegara, por ejemplo, a Acapulco. Ahí debería estar. No ayudaría al rescate de un puerto importante en lugar de que estemos saturando a Cancún. Pero realmente esa no es la Banamex iba a ir a Querétaro. 1 millón de cuando el gentes. famoso tren bala ya había desconcentrado todo para que, obviamente, sus instalaciones estuvieran allá en Querétaro. Y no se pudo.
Justo eso era algo que yo quería comentar. O sea, creo que Comenta lo que quieras, es que no les hagas caso, es que no dejan hablar esto. No, bueno, es que no estamos tomando en cuenta la cantidad de personas. O sea, somos más de 20 millones de personas en esta zona. Somos un chorro. Y si Entonces, desconfías al realmente... gobierno, es mínimo. Exacto, realmente, si no hoy es el aire, pero mañana puede ser el agua. O sea, el Cutzamala tampoco ya no... Hoy no hay agua, por si no lo sabes. Hoy no hay Sí, agua. o sea, ya Ayer no hubo agua. Probablemente hoy a las 10 de la noche dijo Ramón Aguirre que se va a conectar el Cutzamala. Así es. Probablemente. ¿Se bañaron a propósito? Sí. Claro. Ay, Mira, y no hay más de torero. 100 medidas. Lo que dice Lourdes es muy importante porque hay más de 100 medidas. Creo que el gobierno no ha hecho una convocatoria, por lo menos regional. ¿Le interesa al gobierno? Parece que no le interesa. Hay más de 100 medidas, hay horarios escalonados, ¿no? No tenemos que entrar todos al tienen que ser mismo medidas tiempo. integrales, otra vez. Podemos entrar unos a las 6:30, otros a las 7:30. No sé, creo que esto descongestionaría mucho el tránsito. Se puede hacer toda una digitalización de servicios, ahondar en eso. No tenemos que ir presencialmente a nuestras oficinas o a realizar un trámite. Se puede hacer ya casi todo de forma digital. Se puede retomar de una forma más eficiente el transporte escolar. Puede también haber el transporte nocturno, ¿no? Mucha gente que sale de fiesta solo se puede regresar en Uber o taxi, ¿por qué no en camiones, ¿no? Que igual no pasen con la misma frecuencia, pero que sigan pasando. El tren suburbano para muchos fue una maravilla, ¿no? Les cambió la vida. ¿Y por qué solo hay un tren suburbano? ¿Por qué no hay Es más? una maravilla. No hay una inversión, todos están Pero ¿sabes qué le contentos falta? con ese proyecto. Transporte en las estaciones. Claro, ramales al tren Ramales. suburbano. ¿Dónde sea la interconexión. Incentivos fiscales. Esas conexiones que siempre se perdieron con el metro también. Exactamente. Los incentivos fiscales pueden ser una política pública esa es la ambiental. clave. Nunca hemos utilizado los incentivos fiscales como política pública ambiental porque Hacienda Esa no es la nos clave. deja. Esa es la Tiene clave. miedo a bajar su Que tú base puedas fiscal. deducir de impuestos Claro. el costo del transporte. Sí. O por, Y eso es transporte público, que si tú viajas en ejemplo, transporte que uno por uno. Fíjate, que las empresas pudieran tener la posibilidad de una deducción fiscal si demuestran que más del 20% de sus empleados viven cerca. Muy bien. Esa puede ser una, Es pero muy sencillo y te la pongo fácil. Los bancos, Banamex en su área o en su entorno, Son un desastre. Walmart, Comercial Mexicana, y si lo llegan a empezar a hacer, muchos lo van a hacer y les va a convenir porque va a rendir mucho más el empleado. Algunas Hoy los tiendas de ese bancos- tipo que acabas de mencionar ya lo están haciendo. Los bancos Su y estas contratación tiendas- local tiene que tener un rango área, de un distancia. radio. Oye, los bancos y estas tiendas tienen casi un local o una instalación en cada delegación de la ciudad y tú ves a empleados de estas tiendas Que brincar de lado atravesando a lado. la ciudad para poder llegar a su lugar de trabajo. Y o sea, regresando. y regresando, o sea, Muy no bien. puede ser. Bueno, como ustedes están dando ya muchas ideas, mejor rompemos el programa, porque si no ustedes van a terminar quedándose con el gobierno federal y el gobierno del Estado de México. A ver, fíjate, en 40 minutos ha sido así como un bombardeo de ideas. Y yo me pregunto, ¿qué los gobiernos no podían hacer algo similar? Porque, pues, se me hace Tendrían es muy que trabajar. sencillo, ¿no? Debería de ser la mesa de diálogo permanente, la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Pero nunca se reúnen. Tendrían No, que trabajar. es que es un organismo unilateral, no Oye, solamente... a ver, los 6 gobiernos de esas entidades federativas se retrataron, se dieron la vuelta. Por ejemplo, el de Tlaxcala dijo, yo a qué voy si ni me importa, porque yo no tengo problemas. El de Puebla dijo, pues a mí me vale. que El se de Hidalgo, frieguen. su problema es federal, no es estatal. Entonces llega un momento que dices, mejor nos despedimos, ya vamos a una conclusión, ¿sí? Ingeniero Agustín Domínguez, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Qué le pedirías al gobierno? ¿Qué le pedirías a Peña? ¿Qué le pedirías a Erubiel y qué le pedirías a Mancera? Mira, primero que se pongan a trabajar en ese sentido, que empiecen a tomar y a conocer las ideas de las gentes, de los técnicos, de los especialistas en esto. En el transporte público es increíble tener un transporte como el que tenemos, en donde del Estado de México llegas, te bajas para subirte en el En otro un camión. paradero perdiendo Es tiempo como un idiota. solo transporte y que vaya hasta donde tenga que ir. Origen y destino.
Claro, a donde esté, y para eso hay estudios. Claro, de origen y destino, no, pues existen. Que te dicen, esta es la ruta que más debes utilizar. Es origen y destino. Y que no se pongan a pedir dinero para transporte cuando ya hicieron un Metrobús tan ineficiente como es, porque ya no es posible que tengas 5 camiones de Metrobús parados esperando que salga el camión de la estación, porque ya yo sufro cuando el número dijeron, de ¿qué pasajeros es el modelo colombiano? Gigantesco. Tú conoces Colombia igual que yo, y ese modelo no lo tenemos nosotros. Insurgentes ellos no permiten. transitan perfectamente. Insurgentes, lo que necesita es metro. Ay, ya no puedes tener menos de eso. No, Entonces, ¿cómo vas a meter metro? por allá abajo, ¿por qué no? Mételo a 30 metros abajo, como está en otros lados. No, pues solamente que salga el Chapo. El transporte es de los Bueno, si te vas a reír de Hay lo que preguntarle al Oye, es Chapo. una buena idea, es una buena idea. De veras, el transporte ¿No colectivo estaba el tiene túnel que de 30 metros abajo cuando lo sacaron? Nino, en el metro debería haber estaciones en donde tengas rutas express que no paren en todas las estaciones. Que es muy sencillo. No trabajamos, hay que ampliarlas, simplemente. No quieren trabajar. Ingeniero, muchas gracias, mucho gusto. Giselle García, tu conclusión. No te dejaron hablar mucho, tómate el tiempo que quieras. Perfecto. Bueno, básicamente lo que se requiere es voluntad política. O sea, Eso es cierto. Existen muchas opciones, ahí están en la mesa. Y muchas de ellas no es que sean nuevas, es que ya las conocen, pero falta voluntad política y tristemente en el tema ambiental generalmente se prefiere más los asuntos económicos que los asuntos ambientales. Se le da más importancia al lado económico que al lado ambiental hasta que llegue el problema y nos explota en la cara y entonces debemos de tomar medidas de reacción más que de prevención para resolver este tipo de problemas. Se requiere, por ejemplo, muchísimo la actualización de normas federales, eso es algo que nos faltó comentar, pero que también es muy importante. Y también se requiere, obviamente, de eso, ¿no? De implementar políticas que se adecúen, además tomando en cuenta la propia ciudadanía, que es finalmente la que va a ser la más afectada en ese sentido. Ahorita que acabas de decir eso, me vino algo a la mente. Cada vez que llegan las elecciones presidenciales, aparecen todos los candidatos de los diferentes colores. Entonces hablan de inseguridad, hablan de erradicar la pobreza, no sé por qué se les quedó lo de erradicar la pobreza, hablan de alimentación, hablan de nuestras relaciones con los Estados Unidos, con Cuba, con los países Centro y Sudamérica, pero nadie habla del medio ambiente. A mí nunca me han dicho, oye, yo voy a estar reforzando todas estas medidas ambientales. Yo nunca he escuchado eso de ningún candidato de ningún color, incluyendo el verde. Pues a veces la agarran la bandera verde como, ¿no? Como No, pero la para hacerse bandera verde es conocida, así pero ya como pasada la bandera la del campaña. PRI, porque siempre están pegados al PRI. Sí, ya pasada la campaña nadie se acuerda de los temas ambientales. ¿Tú votarías por el verde? Híjole. Mira, sí. él trabajaba en el verde, cuidado. Hace un rato ya dijo, imagínate qué vergüenza, dice. Bueno, Giselle, mucho gusto, gracias. Mariana Tapia, tu conclusión, Mariana. Sí, justo eso, necesitamos subirle el costo político a los políticos de no construir más transporte público. No sé si aquí nos acordamos de que el Peribús, que iba a ser el transporte público más grande de América Latina y que iba a estar listo en 2012, no se hizo. Se intentó retomar en 2014 y tampoco se hizo. Esto iba a transportar a 300,000 personas diarias. Necesitamos subirle el costo político de tener un montón de verificentros que son una caja de corrupción y que contaminan, y necesitamos subirle el costo político de no actualizar normas de tecnología para el transporte pesado, para el transporte de ligeros, y que los coches que compramos aquí en México para vehículos pesados y para ligeros son coches que tienen más de 2 tecnologías de atraso y que no hemos hecho nada. Eso es una tarea federal. Mariana, yo sé que es una Y falta de... combustibles también. ¿Perdón? ¿Y qué? También para combustibles. Bien, Necesitamos combustible limpio. Nos dicen que en las zonas metropolitanas se vende gasolina y diésel ultra baja en azufre. Se necesita verificar el cumplimiento de estas normas y se necesita extenderlo al resto del país. No puede ser que el resto de las ciudades y el resto de los municipios tengan una cantidad dañina de azufre en su combustible y que el gobierno federal y Pemex crean que eso está bien. Muy bien. Mariana, yo sé que es una falta de educación lo que te voy a preguntar. ¿Qué edad tienes? A las mujeres les pregunta la edad. ¿Cuántos años tienes? No tan chiquita como... ¿Eres mayor de edad? No soy tan chiquita como... ¿Cuántos años tienes? Sí, soy mayor de edad. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? No voy a decir. Mancera, contrátala. ¿No la has visto?
sabe más que los que están contigo, Mancera. Yo no sé cuántos años tenga, pero pues ha de tener como 40, pero representa 20. Pero bueno, y ahorita nos dio una cátedra a todos, ¿eh? Mancera, no la sueltes. Bueno, ingeniera Lourdes Aduna, tu conclusión. Gracias. Bueno, pues la política ambiental es un tema transversal e integral. No podemos hacer política ambiental sin una ni la otra. Entonces, pensemos en que las decisiones en los temas ambientales no se pueden tomar unilateralmente atrás de un escritorio, sin la consulta ni la participación de todos los sectores de la sociedad. Y debe ser integral. No pretendamos con una sola medida resolver como si fuera una varita mágica toda la situación de un problema que se viene arrastrando por años y que además, si no nos sentamos hoy a meditar, esto se va a poder convertir en un problema a nivel nacional en todas las ciudades principales. Esto no solamente tiene que ver con el gobierno federal y el gobierno local. El Congreso de la Unión está forzando a la aprobación de una ley de calidad del aire que hoy de nueva cuenta a las premuras, unilateralmente y con las urgencias que tenemos, tampoco esperamos que salga nada positivo si no integran a todos los sectores de la sociedad. Muy bien, mucho gusto, muchas gracias. Arnold Ricalde, tu conclusión, Arnold. Pues coincido con mis compañeros. ¡Vaya! ¡Ya era hora, Arnold! Me gusta mucho. Creo que tenemos que pensar cómo podemos cooperar también nosotros. ¡Todos! Si tenemos una industria, si tenemos un vehículo, ¿qué podemos hacer nosotros para bajar nuestra huella ecológica en este planeta, en esta ciudad? ¿Cuál es la acción que me toca a mí hacer dentro de mi empresa, dentro de mi oficina, dentro de mi vehículo, para contaminar menos? Al final es un problema de todos lo estamos generando. Tenemos que ir cambiando la forma en que nos estamos desarrollando, depender menos del vehículo y toda la industria asociada, para que en un futuro podamos sobrevivir sin dañar al planeta y sin poner en riesgo nuestra supervivencia como humanos. Ahorita estamos organizando, Nino, un encuentro que se llama el Encuentro de los Derechos de la Madre Tierra, que va a ser el 2 al 5 de junio, justamente para eso. Todos los datos, 2 al 5 de junio. Es en el Centro Cultural Tlatelolco. Vamos a tener un foro, viene Vandana Shiva, viene Leonardo Boff, viene gente pues de primer nivel mundial. ¿Hay un correo, alguna forma de...? Sí, Derechos de la Madre Tierra. También ahí vamos a hacer un concierto en la Plaza México, donde va a estar pues, artistas como Aterciopelados, va a estar también Celso Piña, Rocco de Maldita Vecindad, etcétera. Y el día 5 en el Parque México vamos a tener un encuentro con toda la ciudadanía para demostrar que a través de herramientas, de propuestas concretas, tangibles, podemos cambiar este impacto que tenemos nosotros en el planeta, ¿no? Cómo comemos, cómo nos transportamos, cómo nos comunicamos. Son formas que ya ahorita con las herramientas existentes podemos bajar, reducir nuestro impacto en el planeta. ¿Cuánta huella estamos dejando en nuestro caminar? Bueno, pero ¿cómo se comunican contigo? ¿Dónde? Pues se pueden comunicar a Orgánica, a.ricalde@organi-medioK.mx. Y bueno, va a estar en la web. Si uno googlea Derechos de la Madre Tierra, puede enterarse de este encuentro. Bueno, pues el 5 de junio van a salir a votar. ¿Cómo van a ir a tu evento? No se pelean, nuestro evento es totalmente educativo. El otro es son elecciones. ¿Qué pasó? Es una obligación. Sí, pueden votar y luego ir al encuentro. Pero ahí vas a decirme, ¿no? Arnold, gracias. Bueno, Gracias. tienes que conseguir esa chava con Mancera, ¿eh? Que no la quiere, ya ni le hables, Mancera. Ya. Digo, así es. Así son todas, ¿verdad? ¿Tú tampoco? No, la va a dejar Tania, se va a poner... ¡Ay! No. Gracias. ¿Trabajas con Tania? No. Algo pasó que no me quieren platicar, pero bueno, pues ya por las caras que hicieron, yo creo que no va a trabajar con Mancera. Oiga, muchas gracias, en verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues un programa muy rico en cuanto a lo que hemos vivido sobre nuestro hábitat y todo lo triste que ha sido la presentación de Nelson Vargas, así como de la señora Wallace, a quienes agradezco mucho que telefónicamente hayan tenido presencia en el programa. Buenas tardes, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.